Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Jorge Chever y de parte de Revisiones Virtuales quiero darle la cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos la noche de hoy con este tema en la especialidad de urología. Priapismo, a cargo del doctor Rafael Salgado, médico residente de tercer año de urología. Un saludo especial a cada uno de nuestros invitados especiales. Gracias de verdad por aceptar la invitación y acompañarnos. El doctor Jorge Lambis, médico urólogo, y el doctor Brian Vélez, médico residente de cuarto año de urología. Espero de verdad que esta sea una revisión del agrado de todos ustedes. Verdad que me consta que el doctor colocó todo su empeño para hacer una buena presentación y espero que la disfruten todos. Entonces los dejo con el doctor Salgado. Adelante, doctor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos cordiales a todas las personas que se conectan en esta noche. Mi nombre es Rafael Salgado Erazo, soy médico residente de urología, tercer año de la Universidad de Buenos Aires. Para mí es un gusto contar esta noche en esta importante revista. Gracias a Revisiones Virtuales y gracias a ti, Jorge, por la invitación una vez más a estos espacios que abres una vez a la semana para compartir la academia. El día de hoy vamos a hablar sobre priapismo. Vamos a hablar un poco de la definición, las clasificaciones, cuándo identificar un priapismo urgente, cuándo no identificarlo y darle el tratamiento oportuno, el tratamiento médico quirúrgico que sea necesario en su momento. Priapismo lo definimos como una erección parcial o total que tiene un tiempo de evolución mayor a 4 horas y que puede estar relacionado o no con la estimulación sexual. Erección parcial es aquella cuando el pene está flácido y la total es cuando tenemos una rigidez completa de los cuerpos cavernosos. El término priapismo proviene del griego Priapus, que era un dios griego y romano al cual se le atribuían poderes sexuales y poderes curativos enfermedades del sistema reproductor masculino y de los genitales externos. Además de esto, tiene una característica específica que tenía un falo bastante gigante. Las principales documentaciones de priapismo las tenemos en la literatura inglesa hacia el año 1616. En cuanto a la incidencia en la población general, sabemos que es una patología con muy pocos casos. Estudios realizados en Europa nos reportan 1.5 casos por cada 100.000 hombres año, y en estudios realizados en Asia tenemos una incidencia de 0.5 a 0.9 casos por cada 100.000 hombres año. Existe una población específica a la cual tenemos que prestarle bastante atención cuando vayamos a hacer el diagnóstico de priapismo, que es a estos pacientes que tienen una incidencia de discrasias sanguíneas, anemias de células falciformes, drepanocitosis, porque cuando el paciente tiene esta condición, tiene entre un 29 a un 42% de realizar priapismo en cualquier momento de su vida. Vamos a hacer un recuento anatómico para después hablar de la fisiopatología y de la fisiología de la erección. El pene está compuesto por 2 cuerpos cavernosos y por un cuerpo esponjoso. Los cuerpos cavernosos se encuentran encerrados, por así decirlo, por una túnica albugínea. Se encuentran encerrando los 2 cuerpos cavernosos. Y dentro de estos cuerpos cavernosos tenemos espacios sinusoidales y trabeculares, que son los que finalmente nos van a dar la erección. De exterior hacia afuera vamos a contar con la piel, con el dartos, que es una capa de músculo de tejido conectivo y tejido graso. Después de estos tenemos la fascia de Buck, que nos está encerrando tanto a los cuerpos cavernosos como al cuerpo esponjoso. De superior a inferior tenemos la vena dorsal superficial y debajo de la fascia de Buck tenemos a la vena dorsal profunda. En una imagen más macroscópica vamos a ver cómo los cuerpos cavernosos van a estar encerrados por esta túnica, que es la túnica albugínea, y debajo de ella se encuentran los plexos venosos subtunicales, que posteriormente van a ser muy importantes para hablar un poco de la fisiología de la erección. La parte anatómica tenemos que la irrigación arterial del pene está dada principalmente por la arteria pudente interna, que nos va a dar en la parte más superficial la arteria dorsal superficial del pene, que también irriga parte de los cuerpos cavernosos, cuerpos esponjosos y el glande.
En la parte media vamos a tener dos arterias cavernosas, cada una discurriendo por cada cuerpo cavernoso y ramificándose, dando una serie de ramas que son las ramas helicinas. Y en la parte inferior tenemos a la arteria bulbo-uretral. En cuanto al drenaje venoso, este está dado por dos sistemas, un sistema superficial y un sistema profundo. El sistema superficial está dado por la vena dorsal superficial del pene, con todas sus ramificaciones, que nos va a drenar parte de la sangre del glande y de la piel, la parte superficial. Y por otro lado tenemos a la vena dorsal profunda del pene, que nos va a dar todo el drenaje venoso de los cuerpos cavernosos y que va a llegar hacia el plexo de Santorini. En estado, la respuesta eréctil es un estímulo bastante complejo entre una respuesta neural y lo que hace el músculo liso cavernoso. El pene se encuentra, digamos, inervado por dos sistemas, un sistema autónomo y un sistema somático. En el sistema autónomo por el sistema nervioso simpático y parasimpático, y en el somático por receptores sensoriales y sensitivos. Cuando tenemos el pene en estado de flacidez, vamos a tener un estímulo simpático que nos produce una contractibilidad de todos los espacios lacunares y trabeculares, impidiendo así en cierta medida que el flujo arterial llene los cuerpos cavernosos. Pero cuando tenemos un estímulo sexual, se activa la vía del parasimpático y los espacios sinusoidales y trabeculares se van a expandir. Va a aumentar el flujo arterial, vamos a tener aumento de la presión intracavernosa y por lo tanto, todos estos espacios sinusoidales nos van a hacer una compresión a nivel de todo el plexo venoso subtunical que les explicaba anteriormente. En un estado normal, si los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, necesitan fisiológicamente de que este paso sanguíneo sea obstruido. Y es aquí, a través de la túnica albuginea, donde se obstruye ese flujo sanguíneo saliente y se puede mantener la turgencia y la erección. ¿Qué pasa cuando tenemos un priapismo? Después que se da la erección, existe una falla en lo que es el drenaje de los cuerpos cavernosos que se puede dar por dos vías, principalmente por la parálisis del músculo liso cavernoso que no permite una compresión o una salida del flujo sanguíneo o que tengamos una oclusión del flujo venoso subtunical por algunas de las diferentes patologías que puedan obstruir este flujo. Nos va a llevar entonces a dos principales ramas, a un priapismo isquémico y a un priapismo no isquémico, de los cuales estaré hablando cada uno y comparando cuál es uno y cuál es el otro y cuál requiere tratamiento urgente. Empecemos por el priapismo isquémico, que también es llamado priapismo de bajo flujo o veno-oclusivo. Este se define como una erección dolorosa que tiene un tiempo de evolución mayor a 4 horas, no se alivia tras la suspensión de la actividad sexual ni con el orgasmo. Las características iniciales es que tenemos el pene completamente erecto, es el más peligroso si no se trata en un tiempo adecuado, es el más común de todos los priapismos. El tratamiento es urgente a partir de las 4 horas, puesto que a partir de este tiempo de evolución vamos a tener cambios significativos en toda la parte microscópica e histológica a nivel de los cuerpos cavernosos. Esta fotografía es un paciente que nos llegó a nuestro servicio del hospital de trauma con un priapismo isquémico. Era un paciente bastante joven, 35 años, y que su priapismo estuvo asociado al consumo de drogas. ¿Qué pasa con la fisiopatología del priapismo isquémico? Se produce una obstrucción del drenaje venoso del pene. Al existir una obstrucción del plexo subtunical, tenemos ausencia de la entrada de sangre arterial, va a haber aumento de la presión intracavernosa. Por lo tanto, mayor a 4 horas vamos a tener hipoxia, acidosis, lo que se nos va a significar en un síndrome compartimental y vamos a tener daño estructural de los cuerpos cavernosos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una evolución mayor de 4 a 6 horas? Vamos a tener un edema microscópico del tejido del músculo liso. Y pasadas las 12 horas ya vamos a empezar a tener daño estructural. Pasa que después de 24 horas el daño ya va a ser irreversible e instaurada a las 48 horas la fibrosis también se hace irreversible y tenemos trombosis vascular. Por lo tanto, el priapismo isquémico, una vez diagnosticado, se constituye una urgencia urológica y debe ser tratado como tal. Clínica. Una vez tenemos el paciente, lo examinamos, la erección dolorosa, una erección prolongada, el pene está completamente rígido,
Al examen físico tenemos unos cuerpos cavernosos eritematosos, bastante sensibles, dolorosos a la palpación, y lo que es la parte del glande y el cuerpo esponjoso también va a estar bastante blando porque solamente vamos a tener turgencia de los cuerpos cavernosos. Pueden ser múltiples causas que nos lleven a un priapismo isquémico, pero en un 90% tenemos que la causa es idiopática. Después de esto tenemos un grupo que encerramos al grupo de las discrasias sanguíneas, que son aquellos pacientes con anemia de células falciformes o con drepanocitosis, el cual la probabilidad va a ser de un 29 a un 42% de que estos pacientes nos hagan priapismo en cualquier momento de su vida. Tumores como leucemia, tumores de vejiga, próstata, riñón, también nos pueden dar episodios de priapismo isquémico. Medicamentos, los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 como el tadalafilo, inyecciones intracavernosas de sustancias erectógenas, psicofármacos, abuso de alcohol, droga, en especial la cocaína o algunos antihipertensivos. También en este grupo mencionamos el shock neurológico, retenciones agudas de orina o algún tipo de trauma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? ¿Cómo abordamos un paciente que nos llega con priapismo a la urgencia? Inicialmente tenemos que ver la clínica, las características de la erección, el tiempo de evolución y si está o no asociado a traumas. También tener en cuenta los factores de riesgo, pacientes con discrasias sanguíneas o pacientes con consumo ilícito de sustancias psicoactivas. La batería de exámenes van a consistir en un hemograma, un frotis de sangre periférica, electroforesis de hemoglobina, para diagnosticar principalmente este tipo de discrasias sanguíneas. Y lo más importante, vamos a tener los gases en cuerpos cavernosos. Si tenemos un priapismo isquémico, hacemos unos gases de estos cuerpos cavernosos, vamos a tener una PO2 menor de 30 miligramos, una PCO2 mayor de 60 milímetros mercurio, y un pH menor a 7.25. Es decir, vamos a tener una sangre desoxigenada, una acidosis, lo cual nos va a encaminar a que estamos frente a un priapismo isquémico. Las imágenes, la principal, que tiene una sensibilidad de un 90 a un 100%, es el Doppler peniano y perineal. Aquí el flujo arterial va a estar ausente. Entonces, con la característica de los gases arteriales y con el ecodoppler, hacemos el diagnóstico asociado a la clínica y es aquí cuando empezamos a tratar y a saber que estamos ante una urgencia urológica y empezar el tratamiento médico o quirúrgico. Como sabemos, es una emergencia médico-urológica, nos genera alta tasa de conflictividad cuando tenemos un paciente diagnosticado con priapismo, puesto que el impacto negativo en la función sexual va a ser bastante alto. Y dependiendo de la evolución que tenga del priapismo, así vamos a tener los porcentajes de disfunción eréctil al final. Hay que documentar al paciente, a los familiares, todos los posibles tratamientos y sus efectos indeseables y la posible evolución. No todos evolucionan muy bien. Entonces, ¿qué hacemos cuando ya tenemos un diagnóstico de priapismo? Vamos a hacer unos esquemas por bloques. Lo primero es hacer un bloqueo peniano con anestesia local. Después de esto vamos a hacer punción, aspiración de los cuerpos cavernosos, que puede estar o no relacionado con lavado de solución fisiológica fría. Posterior a esto, si no tenemos detumescencia del pene, vamos a hacer una inyección de alfa-adrenérgicos intracavernosos y si no mejoramos con este tipo de tratamientos, tenemos los procedimientos quirúrgicos, tanto percutáneos como abiertos, los llamados shunt cavernoesponjosos o los shunt cavernovenosos. Entonces, la primera línea de tratamiento, bloqueo peniano. Como sabemos, la erección en el priapismo isquémico es bastante dolorosa, pero ¿por qué vamos a hacer un bloqueo peniano? No tanto para aliviar el dolor del miembro, sino como sabemos que la erección está dada a través de la estimulación del parasimpático, al bloquear el pene disminuimos esta estimulación del parasimpático, nos puede ayudar a la contractibilidad de los espacios sinusoidales y trabeculares a nivel del cuerpo cavernoso y así ayudar a drenar un poco la sangre en los cuerpos cavernosos. Posterior a esto hacemos la punción aspiración de los cuerpos cavernosos con o sin lavado de solución fisiológica. Si contamos con este tipo de agujas Butterfly o también si contamos con cualquier tipo de Avocat, lo principal que tenemos que hacer es una punción de los cuerpos cavernosos en la forma lateral a nivel de hora 3 u hora 9, evitando la lesión de todo el cuerpo esponjoso. Una vez tengamos la punción, empezamos con la aspiración. Las características sanguíneas en el isquemo es que una sangre oscura, una sangre desoxigenada.
La literatura nos habla de que podemos hacer una aspiración hasta 100, 130 ml de sangre o hasta que veamos que sale sangre roja rutilante. Y después de esto empezar con lavado de solución fisiológica. Si no tenemos una respuesta frente a este mecanismo inicial y el pene no tiene detumescencia, entonces contamos con la inyección de los alfa-adrenérgicos. Es muy importante tener en cuenta los mecanismos adversos que puede tener esta droga. Documentar las comorbilidades de los pacientes, pacientes hipertensos, pacientes con enfermedades cardiovasculares. Todo este tipo de pacientes hay que tenerlos monitorizados, estrictamente mirar los signos vitales, ya que estos medicamentos nos pueden llevar a emergencias hipertensivas. Entonces, ¿con qué medicamentos contamos? Etilefrina, fenilefrina y adrenalina. La dosis de la etilefrina viene en presentación de 10 en 1 ml. Vamos a tener que hacer una dilución, una conversión de esta concentración. Y la dosis máxima por cada inyección intracavernosa sería de 2 miligramos. Entonces, si tenemos una ampolla de 10 miligramos en 1 mililitro, esta la llevamos a 10 ml. Por lo tanto, en cada mililitro tendríamos 1 miligramo. Una forma fácil, después que tenemos esta dilución en una ampolla de 10 mililitros, es llenar una jeringa de insulina en la cual tendríamos 1 mililitro y tendríamos 1 miligramo. Y es aquí cuando podemos hacer la inyección intracavernosa de 0.2 miligramos. ¿Cada cuánto podemos hacer esta inyección? La podemos hacer de 3 a 5 minutos y esperar la detumescencia vigilando los signos vitales, que el paciente no nos haga una crisis hipertensiva. Si no tenemos una respuesta, si no hay detumescencia de los cuerpos cavernosos posterior a la inyección de la etilefrina, ya tendríamos otro tipo de intervenciones percutáneas o de intervenciones quirúrgicas abiertas. Antes de pasar a la diapositiva, la dosis máxima de etilefrina que podremos hacer en un priapismo isquémico sería de 2 ampollas, es decir, máximo 20 miligramos. ¿Cuáles son los procedimientos quirúrgicos con los que contamos? Los llamados shunt. Tenemos shunt percutáneos distales, abiertos distales y proximales abiertos, que es la comunicación cuerpo cavernoso esponjoso. Todos estos reciben un nombre por el descriptor de la técnica quirúrgica. Entre los percutáneos distales tenemos a Winter, Ebehock y Tom Lu. Y entre los abiertos distales tenemos Algorab, Burnett, y en los proximales abiertos tenemos el tipo Quackles y Sacher. Ya les voy a explicar cada uno de estos. Entonces, ¿en qué consiste la técnica de los shunt distales percutáneos? Si contamos con una aguja de punción biopsia prostática, podremos hacer múltiples incisiones en la parte distal de los cuerpos cavernosos, palpando la parte anterior del glande. Hacemos múltiples incisiones y tratamos de drenar toda esa sangre de proximal a distal, haciendo bastante comprensión en la base del pene hacia la parte distal, que sería la parte del glande. Después contamos con otra técnica, que es la Ebehock, que sería la inserción a nivel de la parte distal de los cuerpos cavernosos, esta que vemos acá con hoja de bisturí número 11. Bueno, en nuestro hospital hemos tenido bastantes casos de priapismo. Esta es una fotografía con un paciente que tuvimos hace aproximadamente 6 meses, en la cual no nos funcionó la inyección de alfa-adrenérgicos, así que lo que hicimos fue un shunt percutáneo distal. Esta es la inserción de la punción a través de un Avocat número 16, múltiples punciones, y como ven aquí estamos drenando la sangre oscura, sangre desoxigenada. Después que se hacen las múltiples incisiones, hacemos compresión desde la base del pene hacia la parte distal, como vemos en este video, para tratar de drenar toda esa sangre desoxigenada y obtener la detumescencia de los cuerpos cavernosos. Se hace con bastante presión, cosa de que no nos quede ni una gota de sangre desoxigenada en los cuerpos cavernosos. Si no tenemos la detumescencia con este procedimiento percutáneo, entonces contamos con los otros percutáneos distales, que serían Ebehock y Lu, que sería de la misma forma, por la misma incisión del percutáneo, tratar de romper la parte distal de los cuerpos cavernosos y así tratar de drenar la sangre. La única variante del tipo Lu es que cuando hacemos la incisión con el bisturí, lo lateralizamos hacia 90 grados para obtener un mayor espacio en la parte distal de los cuerpos cavernosos.
Shunt distales a cielo abierto, si no nos ha mejorado los percutáneos, tenemos el tipo Algorab. ¿Qué hacemos? Procedimientos ya se hacen bajo anestesia regional, se hacen en quirófano, y lo que hacemos es una incisión en media luna, a nivel de la parte anterior del glande. Divulsionamos hasta encontrar la parte distal de los cuerpos cavernosos, hacemos resección de esta parte distal, y como ven aquí en esta fotografía, tenemos los cuerpos cavernosos, y se nos va a hacer mucho más fácil a través de la compresión tratar de drenar todos los cuerpos cavernosos. Otro caso clínico importante que tuvimos en nuestro hospital, un paciente bastante joven, consumidor de cocaína, al que no mejoró con todas las intervenciones antes mencionadas, así que fue a quirófano. Como se pueden dar cuenta en esta fotografía, tenía un prepucio redundante, estaba fimótico, así que lo que hicimos fue una sección dorsal para exponer el glande. Una vez expusimos el glande, hicimos la incisión en media luna, llegamos hacia la parte distal de los cuerpos cavernosos, hicimos resección de esta y drenamos. No fue satisfactoria esta intervención, y esta es la fotografía 24 horas después de tratamiento quirúrgico. Tuvimos la total detumescencia de los cuerpos cavernosos, y este paciente se programó después en un segundo tiempo quirúrgico para la circuncisión o la osteoplastía. Bueno, pero existen complicaciones que podemos hacer todos estos tratamientos, tanto médicos como quirúrgicos, y aún no obtener mejoría. Se han descrito otros tipos de shock, pero son aún más invasivos, que serían los shock proximales abiertos, cuerpo cavernoso esponjoso. Tenemos la técnica Quackles y la técnica Sacher. Una es de forma unilateral y la otra es bilateral, uniendo los cuerpos esponjosos con los cavernosos para retornar la microcirculación y así tener detumescencia de los cuerpos cavernosos. También hemos tenido experiencia en nuestro hospital haciendo este tipo de intervenciones. Como se pueden dar cuenta en esta fotografía, pusimos todo lo que es el cuerpo esponjoso para hacer la anastomosis con los cuerpos cavernosos. ¿Qué complicaciones podemos tener de no tratamiento a estos pacientes? La principal es la de función eréctil permanente. Si bien mencioné hace rato de que después de 4 horas tenemos cambios microscópicos a nivel de los cuerpos cavernosos, la disfunción eréctil va a ser la principal complicación. Evoluciones mayor a 12 horas, 50% de disfunción eréctil, y después de 24 horas un 90%. Aquellos pacientes que nos consultan mayor a 72 horas, hacemos los procedimientos para obtener mejoría de la erección, detumescencia y dolor, pero no vamos a prevenir la disfunción eréctil por el daño irreversible de los cuerpos cavernosos. Complicaciones quirúrgicas, hematoma, infección, la principal siendo la cavernositis. Tenemos una fístula uretral, necrosis de pene, embolismo pulmonar, o que los múltiples shock distales, tanto abiertos como percutáneos, no nos funcionan. Implante protésico peniano, ¿cuándo hace realizarlo? Es un tema bastante controversial, en realidad. Hay que tener muchas consideraciones infectológicas, consideraciones de cicatrización de los cuerpos cavernosos, pero pareciera ser que la tercera semana sería el tiempo ideal. ¿Por qué? Porque si realizamos unos shock, tanto distal como abiertos, vamos a tener una buena cicatrización de los cuerpos cavernosos, y es aquí cuando la fibrosis aún no se ha instaurado. Vamos a tener una buena divulsión de los cuerpos cavernosos y poder hacer una buena prótesis peniana. Hay que tener otras consideraciones: autorización de la obra social o de la EPS, disponibilidad de quirófano y de que tengamos disposición de algún andrólogo que nos ayude con este tipo de patologías. Terminando con el priapismo isquémico, tenemos el otro gran subtipo de priapismo, que sería el priapismo no isquémico, que sería de alto flujo o arterial. A diferencia del priapismo isquémico, el priapismo arterial es una erección parcial, no dolorosa, tiene una evolución mayor a 4 horas, pero no está relacionada con el estímulo sexual. En un 95% de los casos, un priapismo arterial nos da por traumatismos localizados en pene o en periné. ¿Qué se produce? Una laceración de una arteria cavernosa nos lleva a una fístula entre los sinusoides, aumenta el flujo arterial cavernoso, hay estimulación de óxido nítrico y por lo tanto vamos a tener una persistencia de la erección. Características de la sangre: es una sangre roja, no hay hipoxia, no hay acidosis, a diferencia del isquémico, donde tenemos una sangre con hipoxemia.
Fisiopatología, después de un trauma, ya sea perineal o peniano, no, de inmediato no vamos a tener la presencia de priapismo. Esto se puede presentar de 72 horas hasta 3 semanas posterior al traumatismo. Entonces, un recuento fisiológico. Existe una fístula arterial cavernosa con los cuerpos cavernosos. Las arterias alicinas se pueden también fistulizar. Se produce aumento del flujo sanguíneo, aumento de la presión intracavernosa, estimulación de óxido nítrico y vamos a tener erección de los cuerpos cavernosos. Pero la principal característica de la arterial es que no vamos a tener una erección total, una erección completa. ¿Por qué? Porque aquí no existe el mecanismo obstructivo del plexo venoso subtunical. Aquí vamos a tener un flujo entrante y saliente, por eso es que es parcial. En cuanto a las características clínicas, la erección es no dolorosa, puede ser total si existe estimulación sexual. El pene lo encontramos menos rígido y siempre vamos a tener una evidencia o una historia de un traumatismo. Diagnóstico, pedimos la misma batería de exámenes que en el priapismo isquémico, pero miren las características de los gases en los cuerpos cavernosos. PO2 mayor a 90, PCO2 menor de 40 y un pH alrededor de 7.4. ¿Qué vamos a encontrar en el Doppler peniano y perineal? Encontramos que puede haber un flujo normal o puede haber un flujo aumentado turbulento de los cuerpos cavernosos. Causas, como decía, en un 95% de las causas pueden estar dadas por traumas pene-periné, caídas en horcajadas, patadas, mientras se tiene acceso coital, fractura pélvica, tenemos algunos tipos de tumores que tengan metástasis a pene, los iatrogénicos, las cirugías de pene, o también una misma complicación de un priapismo isquémico, haciendo algún tipo de shock distal. Lesiones por agujas que causan orificio en la arteria cavernosa, algún trauma raquimedular o malformaciones arteriales congénitas. Tratamiento. Tratamiento del priapismo arterial, una vez diagnosticado, no es una urgencia urológica, a diferencia del priapismo isquémico. Nos tranquilizamos, bueno, diagnosticamos priapismo arterial, no es una urgencia urológica. Primera línea de tratamiento, observación, hielo y comprensión de los cuerpos cavernosos. 62% resuelven sin tratamiento. Algunas otras literaturas nos dicen que hasta un 75% pueden resolver sin tratamiento médico. Se nos ha planteado algo, terapia de deprivación androgénica. ¿Qué nos ayuda a esto? A que no tengamos erecciones nocturnas y la fístula de la arteria cavernosa pueda cerrar o que tenga una mayor probabilidad de cerrar en menos tiempo. ¿Cuánto tiempo esperamos? Hasta 3 meses. Ahora, si no queremos esperar o tenemos conflictos con el paciente, porque crea bastante conflicto este tipo de patologías, podemos proponer alguna embolización selectiva con coágulo autólogo, el absorbible, puede ser efectivo en un 75% de los casos. A veces tiene una recidiva del 30%, estaría indicada una segunda embolización en estos casos, pero hay que tener en cuenta algo muy importante. Las infecciones hay que documentarlas, la cavernositis, los hematomas, en este tipo de tratamiento. Y por último, el priapismo recurrente, que esto se va a dar principalmente en un tipo de población especial, que es anomalías hematológicas, pacientes con anemia de células falciformes o discrasias sanguíneas, que estos van a tener una incidencia de 42 al 64% de realizar el priapismo en cualquier momento de su vida, y que cada episodio que ocurre en estos pacientes debe tratarse aisladamente, porque que ocurra uno no quita la probabilidad de que pueda seguir existiendo. ¿Cómo lo definimos? Como erecciones nocturnas, dolorosas, no deseadas, que se pueden autolimitar y tienen periodos de tumescencia. El mecanismo es exactamente igual al priapismo isquémico, el mismo mecanismo. Clínica, erecciones nocturnas o por la mañana, erección dolorosa, pene completamente rígido, pero la duración va a ser más corta. En el examen físico puede haber signos de fibrosis o no, y la erección va a estar como en el priapismo isquémico. Si tenemos un paciente con anemia de células falciformes, diagnosticamos el priapismo, lo principal que tenemos que hacer es prevenir los episodios o los nuevos episodios que pueda tener este paciente. Cada episodio debe tratarse como un episodio aislado y después de esto podemos hacer tratamiento con alfa-adrenérgicos como la pseudoefedrina, efedrina, etilefrina por la vía oral, lo cual tenemos un 72% de probabilidades de que no nos vuelva a realizar un nuevo episodio de priapismo. En cuanto a un resumen, entonces, definimos a priapismo como aquella erección que puede ser completa o parcial, mayor a 4 horas. Se divide en un priapismo isquémico o en un priapismo arterial o de alto flujo.
¿Cuál es la historia del priapismo isquémico? El pene completamente rígido, doloroso, urgencia urológica. Los gases cavernosos, tenemos hipopsia, hipercapnia, acidosis, tenemos que la sangre es venosa, y el ecodoppler peniano tenemos que el flujo arterial no existe o está muy bajo flujo. Características del alto flujo: siempre la historia se acompaña con un trauma peniano o un trauma perineal en un 95% de los casos. No es una urgencia urológica. Los gases cavernosos están parecidos a los de sangre arterial. Y el ecodoppler peniano tenemos que puede haber flujo turbulento o no, o también puede estar normal. Como conclusiones: priapismo isquémico, una vez diagnosticado con gases de cuerpos cavernosos, con ecografía y por clínica, constituye una urgencia urológica. Entre más tarde sea el tratamiento, más probabilidad de disfunción eréctil permanente, fibrosis, necrosis e infecciones. Priapismo isquémico requiere tratamiento médico y quirúrgico inmediato dependiendo de cada caso. El priapismo arterial no constituye una urgencia urológica, el 90% resuelve espontáneamente. El priapismo intermitente, que se da específicamente en pacientes con discrasias sanguíneas, debe ser evaluado como un caso aislado, y si se convierte en isquémico debe tratarse como una urgencia o como tal. La última probabilidad terapéutica en estos pacientes con priapismo tenemos que es el implante peneano, y tener presente los factores de riesgo asociados de pranocitosis, tumores e historial de trauma. Muchas gracias por la atención a todo nuestro público. Nos quedamos con los invitados especiales. De antemano, un saludo al doctor Jorge Lambis, agrado tenerlo en esta charla, y también al doctor Brian Vélez, saludo especial, compañero. Me agrada mucho que estén como invitados especiales en esta charla. Así que los dejo con el moderador del Zoom, que es mi amigo Jorge, y con todas las preguntas que puedan surgir en estos momentos. Muchas gracias. Gracias, doctor, por su excelente revisión. Ahorita, bueno, tenemos el espacio para que nuestros invitados especiales realicen los aportes necesarios. Mientras esperamos las preguntas de cada uno de ustedes, las pueden dejar al chat. Si quieren, me las envían al privado, que yo las leo, o al grupo general de todos en el chat de Zoom. Entonces, adelante, doctores. Bueno, Jorge, Rafael y Brian, muy buenas noches, y buenas noches a todas las personas que están aquí pendientes de este tema, que realmente es muy poco conocido, incluso para los médicos generales. Yo la tildo o lo tildo mucho como enfermedad para muchos, enfermedad para pocos. Para muchos porque muchos tenemos la oportunidad de ver el priapismo, incluso como médicos generales, y pocos, porque a veces incluso en los años de residencia puede que te llegue 1, 2 o 3 casos de priapismo, y se convierte realmente en un reto quirúrgico cuando terminas tu residencia médica y sales pues a trabajar, y son pocas veces las oportunidades que has tenido que entrar al quirófano. Me llamaron la atención varias cositas que dijo Rafael. Bueno, de antemano te felicito, una presentación muy completa y muy clara. Y la primera de ellas es que al paciente o con el paciente debemos llegar hasta el final. Nos quedamos muchísimas veces en el diagnóstico y el tratamiento, en hacerle el drenaje, en sacar toda esa sangre que no es útil y que no sirve, y mejorarle pues la enfermedad. Pero aunque estoy 100% seguro que en una alta probabilidad la causa es idiopática, es decir, no la vamos a saber, hay pacientes que sí tienen esas discrasias sanguíneas. El paciente o el seguimiento en la consulta externa de los pacientes es necesario, y más cuando este paciente reincide con el priapismo, porque podemos notar. Acordarse siempre de las patologías oncológicas en los pacientes con priapismo, que no se nos vaya a escapar, incluso en pacientes adultos, como profesionales de la urología y como médicos generales, orientar que el paciente puede tener una patología oncológica, un cáncer de próstata, un cáncer renal, un cáncer de vejiga. Así que los estudios complementarios, en este caso de imágenes como ecografías o tomografías, aunque en las guías no tienen una recomendación 1A, no podemos descartarlos porque nos pueden ayudar, además porque ese paciente va a estar hospitalizado mientras le hacemos todo el proceso de
llevarlo a cirugía, de hablar con los familiares, firmar consentimiento, etcétera. Bueno, creo que básicamente esas fueron como las anotaciones más importantes. Seguimiento estricto del paciente, buscar siempre la causa y no olvidar la importancia que tienen todas estas sustancias alucinógenas cuando se presentan pacientes con priapismo. Creo que el 80 al 90% de los pacientes que he tenido con priapismo, la mayoría refieren consumo de cocaína. Siempre para las personas que nos están escuchando, sobre todo los médicos generales, indagar esa parte. Muchas gracias, doctor, por su aporte. No sé si tenemos algún otro aporte o pasamos a la pregunta que nos dejaron en el chat. Okay, entonces, buenas noches, Jorge. Buenas Doctor noches, Jorge Lambis, doctor Jorge Chevel, doctor Salgado, antemano, muchas gracias por la invitación a revisiones virtuales. Como decía el doctor Lambis, realmente un tema que es muy importante, que es muy frecuente, desafortunadamente. No todos los residentes de urología, incluso muchas veces urólogos y médicos generales, no alcanzan a tener contacto con este tipo de pacientes, pero que es importante, como dijo el doctor Salgado, identificar de manera inmediata la urgencia urológica. Es muy importante para la comunidad médica general, en realidad, o el médico que se enfrenta a urgencias o emergencias, el tratar de identificar este tipo de pacientes, puesto que ellos son la primera mano, ¿sí? Son los que están enfrente y van a captar este paciente. Es muy importante que ellos puedan identificarlo con el fin de evitar la complicación final. El manejo inicial lo puede hacer médico general, en realidad un médico capacitado puede hacer un manejo inicial después del diagnóstico oportuno y acertado, y de esta manera tratar de prevenir la complicación final del paciente, que sería la disfunción eréctil permanente, y más que todo en pacientes jóvenes. Tenemos desafortunadamente en nuestra sociedad pues mucho consumo de sustancias psicoactivas, mucha cocaína, y tenemos muchos pacientes que en realidad nos llegan con priapismo a causa de uso de drogas. Inicialmente te lo van a negar, es lógico, pero después de que uno empieza a interrogarlos y a darle un poco más de tranquilidad, llega uno a que, como decía el doctor Lambis, mucho paciente con consumo de cocaína. Sin embargo, es importante conocer todas las causas, conocer que también tenemos una incidencia importante en drepanocitosis, considerar que también tenemos mucho paciente con terapias de aplicación intracavernosa, y eso es importante, que incluso nos pasa, más que todo a los que nos dedicamos a la urología, de que incluso en estas consultas andrológicas o terapéuticas, llevamos muchas veces el paciente de una aplicación de terapia intracavernosa para disfunción eréctil por otra causa y lo llevamos a un priapismo. Entonces es importante también reconocer este tipo de pacientes. Por ahí, no sé, Jorge, vio una pregunta que dicen: buenas noches, ¿podría debutar la presencia de un tumor en un priapismo? Bueno, afortunadamente para nosotros como la formación de urología, tuvimos la oportunidad de tener varios pacientes que nos debutaron con priapismo, y que en los estudios complementarios pudimos observar y diagnosticar pacientes con tumoraciones, principalmente en colon, ¿sí? Tumoraciones de próstata o metástasis de otros tumores de otras regiones. Tuvimos la oportunidad de diagnosticar a estos pacientes, y sí, la respuesta es sí, puede debutar con priapismo. No es lo más común, obviamente, pero hace parte de las causas, y tenemos que tenerlo como diagnóstico diferencial. Bueno, muchas gracias. También quería felicitar a Rafael Salgado por una muy buena presentación, excelente. Y bueno, esperamos que tengamos bastantes preguntas, más que todo para la comunidad de médicos generales y urgencias, que nos da mucho la mano en este tipo de pacientes, y que sería importante dejar y aclarar ese tipo de dudas, puesto que ellos estarían en capacidad para hacer el manejo inicial, que sería muy importante. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias a usted, doctor, por su aporte. Y bueno, entonces seguimos con una serie de preguntas.
Ya usted respondió la primera, entonces continuamos con la segunda. Y es, ¿un médico general podría hacer aspiración de cuerpo cavernoso? No sé quién responde, Jorge, si quieres puedo responder, o el doctor Lambis, como quieran, pero bueno, Sí, la pregunta es abierta para todos. Adelante, doctor. está bien. La respuesta es sí, es decir, un médico entrenado en este tipo de paciente puede hacerlo tranquilamente si está fundamentado, si está ya bien diagnosticado con sus debidos requerimientos, puede hacerlo tranquilamente, apoyado si quiere con un médico especialista o un médico que haya tenido experiencia, como dijo el doctor Lambis, que uno muchas veces como médico general se enfrenta a esto y realmente es un tema que le genera a uno miedo porque es algo que no ve frecuentemente, es algo de recelo, pero la verdad es que sí, lo puede hacer siempre y cuando esté bien fundamentado y sabiendo qué es lo que se debe y cuáles son los pasos. Yo creo que sí. No sé qué piensa el doctor Lambis, ahí con la pregunta del doctor. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Incluso cuando el médico general no tiene ese acceso de primera mano al servicio de urología o a los residentes, que somos de pronto los primeros que llegamos a solventar este problema, está totalmente indicado, si el médico está entrenado, pues hacerle el drenaje. Por ahí vi otra pregunta que decía, ¿cuál de todas estas técnicas es mejor? Yo creo que no existe una técnica ideal. Si nos damos cuenta, la literatura siempre nos muestra desde la menos invasiva hasta la más invasiva, y así empezamos la mayoría de los urólogos. Puede que con un Winter, en donde empiezas a meter solo la agujita, alcances una detumescencia adecuada y óptima, y que al cabo de unos instantes, 5 minutos, 10 minutos, ves que no hay una nueva erección y te va a ir muy bien. Le puedes pasar al Algorab. Entonces creo que es muy pausado. El tiempo y la paciencia se hacen realmente importantes en este tipo de patologías en cuanto a la aplicación de una tras otra técnica. A veces alcanzamos la letumescencia con un Winter, el paciente, usualmente yo lo hospitalizo y lo tengo en piso, y el día siguiente nuevamente hay la tumescencia peniana, nuevamente hay la erección y paso a la siguiente técnica. No me desespero, no voy a técnicas proximales, acá ya tenemos un urólogo que es experto haciéndolas, entonces creo que lo primero es ir agotando técnica por técnica hasta conseguir el resultado deseado, que es la detumescencia. Gracias, doctor, por su respuesta. Y bueno, acá tenemos otra pregunta de parte de Mario Ortega. Dice, doctor Vélez, cordial saludo. En pacientes con trauma raquimedular, ¿hasta cuándo esperamos para realizar procedimientos invasivos en priapismo? Bueno, Mario Ortega, bueno, muchas gracias. Igualmente, saludo. Eh, una vez nosotros, el trauma raquinagular puede estar asociado en pacientes más que todo con priapismo intermitente, ¿sí? Recurrente también, que se nos puede convertir, normalmente son arteriales, pero se nos pueden convertir en isquémicos. Si nosotros tenemos un priapismo, o sea, una erección que cumple criterio de priapismo, por ende debe ser tratado como igual y debe ser diagnosticado como igual. A pesar de que sea un priapismo intermitente o recurrente, si la característica clínica es de un priapismo isquémico, bueno, tendré que hacer el estado ácido-base y tendré que mirar si tengo una acidosis. Si tengo una acidosis, es un isquémico y tengo que drenar. Es decir, todo paciente que tenga una erección tipo priápica y que cumpla el criterio de venoclusivo, hay que drenarlo como tal, ¿sí? Siguiendo obviamente los pasos y los protocolos, como ya lo había mencionado previamente el doctor Salgado, ¿sí? Entonces, lo principal es tener en cuenta el tiempo de erección que cumple el criterio de priapismo y después vemos la característica clínica. Entonces, si no tengo una turgencia completa, si no es muy doloroso, a pesar de que el trauma raquimedular, ya dependiendo de la escala de Frankel que tenga, si es un A, B, C, D o es normal, obviamente no va a sentir mucho, entonces tenemos que tener mucho la característica clínica de la erección como tal. Y de esa forma, si la sospecha es venoclusivo o de bajo flujo, tendré que
diagnosticarlo en el estado de ácido base y la ecografía y tratarlo como. Ok, gracias, doctor. Bueno, por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Quisiera yo realizar una pregunta y es, entendiendo pues la presentación del doctor, podemos diferenciar según la clínica de el priapismo isquémico del no isquémico, porque uno es doloroso y el otro no es doloroso. Mi pregunta básicamente es si cuando llegan este tipo de pacientes con la gasometría en acidosis ya podemos hacer la diferencia entre isquémico y no isquémico, o cuáles serían los otros criterios diagnósticos para realizar la diferencia. Jorge, mira, en medicina 1 más 1 no es 2. Yo he tenido muchos pacientes con priapismo veno-oclusivo de bajo flujo y que no tienen dolor, ¿verdad? La orientación clínica sí es importante, pero indudablemente el diagnóstico de oro es el examen de la sangre que extraemos del pene. Ahí podemos estar 100% seguros si estamos hablando de un priapismo de bajo flujo o de alto flujo. Para mí es el estándar de oro. Ok, gracias, doctor. No sé si tenemos algún otro aporte, igual estamos bien de tiempo. Tenemos 9 minutos más y bueno, si no tenemos ningún otro aporte, de verdad darles gracias a cada uno de los invitados especiales, al doctor, que muy amablemente aceptó la invitación para tener este espacio académico que hacemos todos los sábados con distintos temas en medicina. Entonces, si tienen algún otro aporte, lo hacemos y si no, damos por finalizada la revisión en la noche de hoy. Ok, entonces no tenemos más preguntas y bueno, despedirme. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Saludos a toda la audiencia y que Dios los bendiga. Entonces nos vemos en una próxima ocasión. Gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Hasta luego. Gracias, Rafael. Gracias, Brian. Con todo gusto. Jorge, muchas gracias, Rafa. Gracias, Ambis. Gracias por la asistencia.